Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Criptopedia, episodio número 5. Si alguna vez te has preguntado por qué no todo lo que ganas te pertenece, quédate con nosotros que el día de hoy vamos a hablar sobre impuestos. Muy bien, bienvenidos una vez más a este quinto capítulo de Criptopedia Podcast, donde hablaremos sobre los impuestos, su historia, lo bueno, lo malo y algunas conclusiones sobre el futuro. Vamos a empezar, como siempre, con los orígenes del concepto de impuestos, o más bien cuando ni siquiera tenían un nombre definido, pero era algo que las tribus, las civilizaciones antiguas hacían. Este tiene un origen de más de 5.000 años de antigüedad y en lo que es Mesopotamia, Egipto y Roma fueron de los precursores para los impuestos como los conocemos hoy en día. En Mesopotamia, actual Irak, ya se cobraban impuestos sobre tierra y el ganado. En Egipto, cada 2 años el faraón recorría el territorio en busca de ofrendas de todo su pueblo y se llevaba una cobranza bastante precisa sobre la tierra, el cultivo y el ganado. También en Roma se cobraban por medio de bienes, servicios o dinero, que recordemos que Roma es la cuna del dinero como lo conocemos actualmente, así que aquí ya se empezaba a cobrar con dinero. Vamos a empezar con esta definición como nos gusta aquí en Criptopedia. Una vez que tenemos las definiciones, podemos ir desglosando un poco más el concepto. Y esta palabra en particular, este concepto, viene de impositus, que prácticamente se traduce como tributar al Estado por estar dentro de su territorio. Hay algunos sinónimos de esta palabra impuesto que viene de impositus, que podrían ser exigir, cargar u obligar. Así que, ya que tenemos la definición de la palabra, vamos a ver qué son los impuestos. Los impuestos son herramientas que los gobiernos usan para recaudar dinero con el fin de financiar servicios y proyectos que beneficien a la sociedad. Ese es su principal objetivo en definición. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues las recaudaciones se hacen por medio de contribuciones que las personas y empresas pagan en base a sus ingresos y compras. Ahora, vámonos con lo que sigue, que es ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve la definición? ¿Para qué me sirve saber qué es y cómo se cobra? Pues es todo esto con el fin de tener una sociedad organizada y proporcionar cosas y servicios que todos necesitamos para vivir mejor. ¿Ok? Se podría decir a grandes rasgos que los impuestos son una herramienta financiera para redistribuir recursos y atender las necesidades colectivas que serían difíciles de abordar individualmente. Imaginemos hacer un puente con una persona, nos iríamos como al ejemplo de cuando empezaron a salir las acciones y la bolsa de valores, ¿no? Que una persona empezaba a recaudar o fraccionar alguna parte para buscar inversionistas que financiaran proyectos más grandes. Esta es, digamos, una comparación bastante parecida a lo que tenemos aquí, ¿no? Sería que todo el conjunto social destina una parte de su dinero, de sus ingresos, para llevar a cabo algunos servicios o algunos proyectos. Todo esto, ¿qué significa para las personas? Prácticamente es una forma de contribuir con la sociedad en la que vivimos y desarrollo del país. Esta, digamos, sería la meta final o lo que significa para las personas pagar impuestos. Obviamente, y como vamos a ver más adelante, no todo es lo que parece. Algunos de los usos más comunes de los impuestos bien llevados sería la inversión en servicio de salud, educación pública, infraestructura, seguridad y defensa, asistencia social, servicios públicos, cultura y arte, investigación y desarrollo, pagos de deuda pública y recordemos que todo esto se hace para promover el crecimiento económico, igualdad de oportunidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que todas estas actividades, como podemos ver, son bastante nobles y podrían contribuir definitivamente al crecimiento económico, igualdad de oportunidad y la mejora de calidad de vida si se llevaran adecuadamente. Y la razón detrás de utilizar los impuestos en estas áreas siempre es asegurar el bienestar y desarrollo de una sociedad en conjunto.
Aquí tenemos una pequeña lista de algunos impuestos raros o extraños que han surgido a lo largo de la historia, como podría ser el impuesto sobre las ventanas en el siglo XVIII en Francia e Inglaterra. Impuestos sobre las ventanas. Ya imagino ahí las casas todas cubiertas sin ventanas para no pagar. Tenemos impuestos sobre el aire fresco, que esta fue una propuesta que se hizo en Canadá en 1991, que me parece que no pasó por obvias razones. Tenemos también el impuesto sobre sombreros en Inglaterra en 1969. Tenemos impuestos sobre barcos piratas, esto fue durante el auge de la piratería en el Mar Caribe. Y tenemos los impuestos sobre los baños que se daban en la antigua Roma. Como podemos ver, estos impuestos como método de recolección vienen por conceptos a veces muy absurdos y a veces muy obvios, como podría ser lo de las ventanas, que es bastante absurdo. Pero en todos los países casi siempre hay cierta cantidad de impuestos por estar en el territorio. Recordemos que esta es la razón por la que pagamos impuestos, como lo vimos en la primera definición, que es tributar al Estado por estar dentro de su territorio. Y con estas herramientas, obviamente, el Estado debería de poder garantizar el crecimiento, la seguridad y la educación de todos. Desafortunadamente, la vida no es color de rosa y estos conceptos que estamos viendo no siempre se llevan a cabo como lo estamos viendo o de manera ideal, ya que existe varias maneras donde los políticos y los gobiernos pueden hacer mal uso de estos recursos, como podrían ser la corrupción, el despilfarro, el desvío de fondos, proyectos mal ejecutados y la falta de transparencia en la rendición de cuentas. Este último es vital y es algo que ha sido difícil de hacer bien durante los siglos, que es la falta de transparencia en rendición de cuentas. Si tú, como ciudadano, estás pagando tus impuestos, que aparte son impuestos, o sea, es un pago que no puedes exentar, prácticamente es tu obligación, porque el Estado lo dice, o por habitar en algún estado, estás dando dinero para un colectivo, para un bien social y que haya igualdad de oportunidades para todos, que haya mejores recursos, mejores infraestructuras, etcétera. Que haya una falta de transparencia en la rendición de cuentas por parte del Estado hacia las personas es fatal, porque esto normalmente promueve que el pueblo o el Estado, que es el que paga, tenga muchas dudas y empiece a tener muchos disgustos con su Estado, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Durante la época de la colonización, los países europeos establecieron sistemas fiscales en sus colonias americanas para financiar sus intereses en el Nuevo Mundo. Un ejemplo muy destacado fue el impuesto al timbre en 1765, que desencadenó la famosísima frase sin impuestos, sin representación, y fue un catalizador vital para la Revolución Americana y su independencia. Los colonos veían que estos impuestos, antes de seguir, los colonos son las personas, a lo mejor de descendencia británica, que llegaron a las colonias en América, en el Nuevo Mundo, y las dejaron ahí para poblar la nueva tierra o las nuevas, justamente, colonias. De ahí viene el nombre colonos. Y veían estos impuestos como injustos y una violación a sus derechos como ciudadanos británicos. A pesar de que estaban en el Nuevo Mundo, estaban ahí como representantes de ciudadanos británicos, ya que venían de ahí, y si bien Gran Bretaña argumentaba que los impuestos eran necesarios para financiar la defensa de las colonias, los colonos sostenían que no tenían representantes en el Parlamento británico y por lo tanto no tenían voz en la toma de decisiones sobre los impuestos que se aplicaban en sus territorios. Entonces, estaban pagando en su sistema tributario a su Estado, pero ellos no tenían voz en la toma de decisiones sobre estos impuestos que se aplicaban a este territorio. Entonces, Gran Bretaña se escudaba diciendo que estos impuestos eran necesarios para financiar la defensa de esas colonias, pero al final los colonos vieron que no tenían voz ni voto, ya que
se estaba manejando como si fueran países separados. La oposición a los impuestos y falta de representación fue uno de los factores clave que condujo a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. En la era moderna, con la industrialización y desarrollo de las economías modernas, los impuestos se diversificaron y se adaptaron a los cambios económicos y sociales. Algo que ha venido pasando también, siempre los impuestos son una respuesta a la adaptación temporal que está viviendo cada país, cada territorio. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que es impuestos y equidad, ya que a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, los impuestos han sido utilizados como herramientas para reforzar la desigualdad, en vez de como idealmente estaba planeado, que eran herramientas para que todos tuvieran una mejor calidad de vida. Aquí se favorecen a las clases más pudientes y dejando una carga más pesada en los ciudadanos de bajos ingresos. Desde tiempos remotos, ciertas élites o gobernantes poderosos han abusado del sistema tributario para acumular más riquezas mientras la población más vulnerable soporta cargas excesivas. Ahora, en la actualidad, el debate sobre la equidad fiscal es más relevante que nunca. La globalización y la economía digital han creado nuevos retos en la recaudación de impuestos con grandes corporaciones que a menudo se aprovechan de lagunas y paraísos fiscales para evadir responsabilidades tributarias. Esto genera una carga adicional para los ciudadanos comunes, lo que puede profundizar la desigualdad económica y dificultar el acceso a servicios básicos para quienes más lo necesitan. Así que, en conclusión, los impuestos son una herramienta muy poderosa que puede ayudar a promover la equidad y el bienestar de la sociedad, pero, sin embargo, su diseño y su aplicación deben de ser cuidadosamente diseñadas para asegurar que no se convierta en un instrumento de injusticia. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones, ha pasado a lo largo de la historia, que la gente que está en el poder decide apoyar o que el sistema tributario apoye a la gente que tiene más en vez de que sea un equitativo equivalente entre la gente que tiene más, que pague un equivalente, como la gente que tiene menos. Esto sigue siendo un reto y seguirá siendo un reto en un futuro. Obviamente, habrá que adaptarlo a los desarrollos tecnológicos que vayamos teniendo también. El futuro de los impuestos. Vamos a platicar un poco del futuro de los impuestos, ya que tenemos un poquito de contexto del pasado, del presente, y se perfila como una combinación de retos y oportunidades a medida que la sociedad se enfrenta a cambios económicos, tecnológicos y sociales. Muy seguramente, con la automatización y la inteligencia artificial, esto puede afectar el empleo y, por lo tanto, la recaudación de impuestos relacionada con el trabajo. Ahora, como tenemos a disposición estas herramientas nuevas de inteligencia artificial, automatización, trabajo desde casa, y el Internet, etcétera, obviamente no se trabaja de la misma manera o no se consumen los mismos recursos del Estado, por lo tanto, debería de haber una plática seria de cómo esto va a afectar el futuro de los impuestos. Teóricamente, esto debería hacer que paguemos menos impuestos, pero uno nunca sabe. Así que, como conclusión final, la historia de los impuestos es la historia de la necesidad y de la adaptación. Hemos visto cómo desde las civilizaciones antiguas se han cobrado estos impuestos, este tributo para el estado donde uno vive, que ahora son países, ahora son estados, con el fin de mantener la igualdad social, el crecimiento continuo y la igualdad de oportunidades para todos. Pero definitivamente cualquier persona que haya pagado impuestos y que se haya preocupado un poco por este tema sabrá que hay mucha corrupción, hay mucho desvío de fondos y definitivamente para mí uno de los más grandes problemas que es la falta de transparencia en la rendición de cuentas. Así que uno como ciudadano es muy difícil que rastree exactamente dónde está yendo ese dinero o si se está gastando en prioridades importantes para la sociedad. Así que con esta conclusión los invito a todos a involucrarse un poco más en estos temas, a investigar, ya que es un tema que creo que le compete mucho a la sociedad y que en civilizaciones antiguas había mucho más manera de estar involucrado
pero a día de hoy también hay mucha información y todos tenemos una voz siempre que se trata de temas del gobierno. Así que este fue Impuestos. Espero que les haya servido, espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas de redes sociales. Vamos a estar subiendo episodios cada lunes. Así que sigan sintonizando en Spotify, en YouTube para video podcast y en cualquiera de las otras plataformas de podcast favoritas para nuevos episodios. Yo soy Edgar y esto fue Criptopedia Podcast. Chao.